Bueno, vamos a ver un poco de las fórmulas que tenemos que utilizar para los cálculos de los problemas de motores trifásicos de alterna, asíncronos, que son bastante sencillitos, ¿vale? Y que vamos a calcular siempre a plena carga. Las fórmulas las he puesto aquí en la parte izquierda de la pizarra, para que las tengamos en cuenta. Es bastante sencillito estos cálculos, porque normalmente vamos a dar, de cada una de las fórmulas, vamos a dar casi todos los valores menos 1, con lo cual es simplemente despejar el valor que estamos buscando. En concreto, las fórmulas que tenemos ahí nos hablan primero de cómo obtener el deslizamiento relativo de esa máquina, ¿de acuerdo? El deslizamiento que es S, en tanto por ciento, siempre el deslizamiento es la diferencia que hay entre la velocidad que lleva el campo magnético dentro de la máquina, que es la que llamamos velocidad síncrona, ¿de acuerdo? Y la velocidad que lleva el rotor, que es la velocidad asíncrona. Sabemos que el rotor siempre tiene que ir un poquito detrás del campo magnético, porque si no, no habría variación de flujo, con lo cual no habría fuerzas, no habría inducción, ¿de acuerdo? Con lo cual siempre va a haber una pequeña distancia entre uno y otro. Y nos lo va a dar con este valor, el deslizamiento S, en tanto por ciento. También podemos calcularlo en el absoluto, que sería no en porcentaje, sino directamente la velocidad síncrona menos la síncrona, que nos daría en revoluciones por minuto. Pero en este caso, como dividimos por la velocidad síncrona, ¿de acuerdo? Tenemos que darlo en tanto por ciento. El rendimiento de cualquier máquina, y esta es igual que cualquier máquina eléctrica, será la potencia útil partido en este caso por la potencia absorbida del motor, ¿de acuerdo? La potencia útil es aquella potencia, en este caso eléctrica, pero que va asociada a una potencia mecánica que da el eje, ¿de acuerdo? La daremos en vatios, esa potencia útil, que es la que nos da normalmente la placa de características de cualquier máquina asíncrona trifásica, ¿de acuerdo? La placa de características nos pueden decir tantos caballos de vapor, tantos vatios, tantos kilovatios. Esa sería la potencia realmente que pasamos al eje para hacer trabajo. No es la que absorbemos de la red, que es diferente, para eso nos tiene que dar el rendimiento de la máquina. Luego, otra fórmula de lo que habíamos calculado antes es la velocidad síncrona, la de sincronismo, la que lleva dentro de la máquina el campo magnético que está girando. En este caso se calcularía con la frecuencia de la red, porque esa frecuencia de la red es la que nos está determinando, ¿de acuerdo? La frecuencia que nos viene de la red es la que nos está determinando ese giro que nos está dando ese campo magnético. Total, la velocidad síncrona sería 60 por la frecuencia que nos viene de la red. En este caso, si es una frecuencia de la red normal industrial que tenemos, la redistribución sería 50 Hz, partido por P, que es pares de polos que tiene la máquina, ¿de acuerdo? Los pares de polos, recuerdo que es un norte-sur, o sea, un par de polos es norte-sur, un imán completo. Si habláramos de dos pares de polos, tendríamos dos nortes y dos sur, ¿de acuerdo? Luego también la velocidad que lleva la propia máquina, la velocidad angular, el giro que lleva la propia máquina en el eje, ¿de acuerdo? Ya la conocíamos, la velocidad angular de temas anteriores. En este caso, la velocidad angular que trabajamos, la velocidad que trabajamos con la señal de red de las ondas alternas que generábamos, era 2πf. En este caso no es la frecuencia, sino que queremos la velocidad angular de la máquina, y la velocidad angular viene determinada por la n, que es la velocidad en revoluciones por minuto, partido por 60, ¿de acuerdo? Por el tiempo de cada minuto. Y son al final vueltas que dan. Vueltas que va a dar 2π completas, un giro completo de la máquina, del círculo, de la máquina. Y luego el par nominal de la máquina. Par nominal, esa es la potencia en el eje, pero ya mecánica, en newtons metro, ¿de acuerdo? Va relacionada, lógicamente, con la potencia útil que estamos pasando al eje, la potencia útil en vatios, que es la potencia eléctrica que pasamos al eje si no tiene ningún elemento resistivo intermedio, pasa directamente a par nominal, partido por esa velocidad angular que está dando, ¿de acuerdo? Es la capacidad que doy, los vatios que yo doy, con el giro que estoy dando, ¿vale? ¿Cuánta fuerza tiene esa máquina? Bueno, pues con estas fórmulas que tenemos aquí vamos a resolver este primer problema que tenemos en el trabajo. Nos habla de un motor trifásico de alterna, asíncrono, que tiene una tensión de 400 voltios. Recuerdo que es trifásico, con lo cual las tensiones que nos está dando son tensiones de línea, ¿de acuerdo? Por si no lo recordamos, lo vamos a poner aquí. Como siempre trabajamos con valores de línea del exterior de la máquina, no nos vamos a meter dentro, ¿vale? Sería tensión de línea. Frecuencia, lógicamente, la redistribución 50 Hz. En la potencia útil me dan 6 caballos. Hay que recordar que cada caballo de vapor, ¿de acuerdo? Vamos a poner aquí arriba, un caballo de vapor son 735 vatios. ¿Vale? Es otra unidad que estamos utilizando en la potencia, ¿de acuerdo? En este caso en la potencia útil. La velocidad asíncrona son 1460 revoluciones por minuto. El coseno de phi, el factor de potencia de la máquina, 0,7. Tiene un rendimiento del 85% a plena carga. Vale, pues que nos van pidiendo punto a punto. Lo primero nos dice cuál es la potencia eléctrica que absorbe de la red. Está pidiendo la potencia absorbida. Recordamos, en la placa de características a veces nos aparece, pero a veces lo que nos dan simplemente es un valor de potencia que nos han dado ahí de 6 caballos, ¿de acuerdo? Los 6 caballos, lógicamente, nos está diciendo que es potencia útil, pero no es la que coge de la red, ¿de
¿de acuerdo? Para saber cuál es la que coge de la red no nos queda más remedio que ir a la fórmula del rendimiento, ¿de acuerdo? De aquí tendríamos que saber que el rendimiento de esta máquina es la potencia útil partido por la potencia absorbida por 100%. Y queremos saber la absorbida. De aquí tendríamos que despejar la absorbida que está en el denominador. Al pasarlo al numerador, la potencia absorbida nos quedaría como potencia útil por 100% partido por el rendimiento. O lo que es lo mismo, en este caso vamos a poner los 6 caballos de vapor por 735 vatios por 100 y partido por el rendimiento, que en este caso nos ha dicho que es un 85%. Entonces, la potencia absorbida la vamos a calcular. Sería los 6 caballos por 735 vatios por 100 y dividido por 85. Y nos da una potencia absorbida de la máquina, lo que consume completamente la máquina, de 5.188,235 vatios. Esto es lo que consume de la red, mi motor, al funcionar. ¿Vale? Da en el eje, pues lo que estamos viendo, pues 6 caballos, 6 por 7, 42, son unos 18, unos 4.300 vatios, y coge la red 5.188. Vale, esto nos permite calcular la intensidad que absorbe. Yo ya sé lo que coge de la red, pero que sea la intensidad que absorbe, que será la intensidad de línea de mi máquina. ¿De dónde lo tenemos? Pues ya que tenemos la potencia absorbida, sabemos cuál es la fórmula de la potencia activa en trifásica, ¿vale? La vamos a llamar absorbida, será raíz de 3, tensión de línea, intensidad de línea por coseno de phi. ¿Vale? Y estamos buscando la intensidad de línea. Pues la despejamos. Intensidad de línea será la potencia absorbida partido por raíz de 3, por tensión de línea y por coseno de phi. O lo que es lo mismo, en este caso, 5.188,235 vatios partido por raíz de 3 por 400 voltios, que es la tensión de línea, y por 0,7, que es el coseno. Vale. Y nos dice que ese valor es de 10,697 amperios. Vale, esta sería la intensidad de línea que consumiría mi motor por cada cable que le llega. Es una máquina equilibrada, con lo cual tiene solo 3 cables, solo llegarán 3 cables, L1, L2, L3, y en cada uno de ellos irían los 10,697 amperios de línea, ¿de acuerdo? Esa sería la intensidad que nos está viendo, la intensidad de corriente, la intensidad absorbida de línea. Por último, también nos marca, cuando ya tenemos todos los apartados, nos piden ahora que calculemos también el número de polos y el deslizamiento absoluto y relativo. Borramos el apartado A y el B. Y en el apartado C nos pide el número de par de polos, o sea, la P, y nos pide también el deslizamiento absoluto y el deslizamiento relativo. Vale. No habría que hacer nada, ningún cálculo ni nada, simplemente con la lógica que ya conocemos, ¿de acuerdo? Podríamos sacar inmediatamente el número de pares de polos que tenemos. ¿Por qué? Porque mi máquina, en la velocidad asíncrona, me está diciendo que es 1460 revoluciones por minuto. Ya hemos dicho que en este tipo de máquinas siempre la velocidad del rotor es un poquito inferior a la velocidad del campo magnético, la velocidad síncrona que lleva la máquina, ¿de acuerdo? Con lo cual, si ya sabemos cuáles son los valores habituales de funcionamiento de la velocidad síncrona de una máquina, que recordamos que son los habituales, lo vamos a poner aquí, vale, serían los 3000 revoluciones por minuto, 1500 revoluciones por minuto, ¿vale? 750 revoluciones por minuto, vale. Pues dentro de estas tenemos que buscar la que es un poquito superior a esta que tenemos ahora, y es lógicamente la velocidad de sincronismo en este tipo de máquina sería la de 1500 revoluciones por minuto, ¿de acuerdo? Como ya tenemos la velocidad de sincronismo, vemos en la fórmula que nos relaciona la velocidad de sincronismo con la frecuencia y con el pares de polos, sería que ns, en este caso, la tendríamos sería 60 por la frecuencia, partido por el número de pares de polos. De aquí despejamos el número de pares de polos como 60 por frecuencia, partido por la velocidad de sincronismo. Lo que es lo mismo, 60 por 50 hercios, partido por los 1500 revoluciones por minuto. Y me daría 2 pares de polos. Recuerdo, lo pongo, ¿vale? Porque 2 pares de polos, eso me supone que en mi máquina, en el rotor, ¿de acuerdo? Y no tenemos norte-sur, tenemos norte-sur, norte-sur. Ahora, ¿vale? Tenemos cuatro
4 polos y 2 pares de polos, 2 nortes y 2 sur, ¿de acuerdo? Luego me pide el deslizamiento absoluto. Cuando que ya conocemos las velocidades, el deslizamiento absoluto sería la velocidad de sincronismo menos la velocidad del rotor asíncrono, lo que es lo mismo, 1500 revoluciones por minuto menos 1460 revoluciones por minuto, por lo que es lo mismo, el deslizamiento absoluto sería 40 revoluciones por minuto. Pero normalmente en la máquina, en la placa de características, nos informan del deslizamiento relativo en tanto por ciento. Es lo mismo, el mismo valor, ns menos n, partido por ns por 100%. Con lo que es lo mismo, los 40 revoluciones por minuto que teníamos, partido por 1500 y por 100. Este valor nos lo suelen dar los fabricantes en la placa de características. 40 dividido para los 1500 por 100. Nos da un deslizamiento relativo de 2,666%. Vale, ya tenemos los valores tanto de la velocidad de sincronismo, el deslizamiento absoluto y el deslizamiento relativo. Y ahora por último nos piden el par nominal a plena carga, en la última parte. Vale, pues vamos a calcularlo. Par nominal, tenemos una fórmula ya de cálculo, sería el apartado D. Par nominal a plena carga, el par nominal es la potencia útil, partido por omega la velocidad angular, en este caso. Vale, la potencia útil ya la tenemos, son 6 caballos o 735 vatios, y la velocidad angular sería 2pi por n partido por 60. ¿De acuerdo? En este caso 6 caballos de vapor por 735, vamos a poner los valores, partido por 2pi por 1460 revoluciones por minuto, partido por, en este caso, 60. De acuerdo, vamos a calcularlo, que nos da 6 por 735, dividido para 2, dividido para pi, dividido para 1460 y por 60. Nos da 28,844 newtons metro. Es una unidad ya de fuerza, directamente, de fuerza que está aplicándose dentro del rotor que está girando, ¿vale? La fuerza que tiene ese rotor que está girando, ¿de acuerdo? Eso sería la fórmula de hallar el par nominal del problema que nos están solicitando. Con esto tendríamos resuelto el primer problema que tenemos en el trabajo.